El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. En el episodio de hoy hablamos con una de esas personas increíbles con las que yo personalmente tengo la suerte de trabajar en Mindset. Su nombre es Esther Sánchez González, y aunque es muy difícil definirla en una frase, una buena introducción sería que es una filósofa de esas que les gusta meter el dedo en la llaga. A lo largo de toda la entrevista hablamos de un montón de temas variados e interesantes, como por ejemplo, cuáles son los filósofos que necesitan las empresas, la frase existencialista con la que Esther se presentaría en una fiesta, si estamos idealizando el sufrimiento como forma de mejora, la idea del eterno retorno de Nietzsche, el videojuego como herramienta para construir nuestra identidad, coleccionar nuevas experiencias y aprender, algunas de las enseñanzas de Esther de jugar a videojuegos, como por ejemplo Life is Strange, y al final inauguramos una nueva pregunta que vamos a repetir a todos los invitados. ¿Qué es ser una buena persona? También nos vamos a parar a hablar de los 3 libros que más han ayudado a Esther a entender el mundo mejor y también Esther nos va a compartir algunos de los avances de su tesis doctoral en torno a los videojuegos. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo con Esther Sánchez González. Pues bueno, Esther, lo primero, bienvenida, ¿qué tal estás? Gracias, Sergio, muchas gracias. Pues la verdad es que bastante bien y bueno, con muchas ganas desde hace tiempo de estar hoy aquí. Muy buenas, Esther, ¿qué tal? Bueno, encantado, bienvenida a esta nuestra casa. Gracias. Vale, pues yo por romper el hielo, porque bueno, Esther y yo ya nos conocemos bien, trabajamos juntos en la misma empresa, en Mindset, y dentro de la empresa tenemos como una dinámica dentro del Notion ahí que os persigo con el látigo, en parte por culpa de David, todo hay que decirlo, aquí está el verdadero culpable. Vaya. O sea que si lo escucha alguien de Mindset, está por aquí el verdadero culpable. Tenemos una dinámica que es cómo te presentarías a una fiesta, ¿no? Y tú dices que bueno, que lo primero, que no irías a una fiesta y que si te tuvieses que presentar sería con una frase de un filósofo existencialista. Y bueno, esto no es una fiesta, pero como si lo fuera. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, para romper el hielo, ¿qué frase sería con la que te presentarías? Vale, pues cuando yo comparta esta frase seguramente entenderéis por qué no voy a fiestas y seguramente también entenderéis que es porque directamente no me invitan, ¿no? Si tuviera que soltar una frase de este tipo sería una de Nietzsche, ¿no? Que dice lo siguiente: sin duda, yo soy un bosque y una noche de árboles oscuros. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también taludes de rosas bajo mis cipreses. Esa sería la frasecita. O bueno, una de las posibles. Bueno, Esther, decirte que me parece una frase preciosa y un poco si nos podías explicar, pues, ¿por qué esta frase, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué trasfondo tiene? Pues gracias por la pregunta, Sergio, porque creo que esto puede ser muy interesante. La verdad es que, bueno, en primera instancia creo que recoge bastante bien lo que es mi esencia, ¿no? Ya no solo por el contenido de la misma, las palabras, los conceptos o las ideas, es que soy un poco así, ¿no? En un primero, casi segundo acercamiento hacia lo que soy, tal vez puede ser difícil profundizar o conocerme, ¿no? Porque, bueno, me cuesta bastante abrirme, lanzarme a hablar, pero, bueno, si uno tiene paciencia e interés, creo que puede ir encontrando cositas interesantes, ¿no? dentro de lo que soy, mucho más allá de esa noche de árboles oscuros, ¿no? Creo que, bueno, pues puedo ofrecer algo interesante. Oye, Esther, y en estas preguntas donde queremos conocerte un poquito mejor y que el oyente también te conozca mejor, quiero lanzarte una pregunta que solemos repetir a todos los entrevistados que se pasan por estos micros, y es en referencia supongo que habrás visto el famoso discurso que dio en Stanford Steve Jobs, donde hablaba de que cuando echamos la vista hacia atrás, todos esos puntos, esos grandes hitos en nuestra vida, parece que todos están conectados entre sí y de repente
empiezan a cobrar sentido, ¿no? Hasta el momento actual en el que estamos. Entonces, yo te quiero lanzar, devolver esa reflexión que hacía Steve Jobs. ¿Cuáles son esos puntos, esos hitos clave de tu vida, Esther? Bien, pues automáticamente me han venido tres a la mente, ¿no? Me he acordado de tres de manera automática, que serían además puntos de inflexión o de no retorno, ¿no? Porque si vuelvo atrás me doy cuenta de que eso no podría cambiarse, ¿no? Por mucho que quisiera. De hecho, no sé si querría cambiarlos. Como decía, son tres. Claramente el más importante es el haber optado por estudiar la carrera de filosofía en su día. Luego, mucho después, vino otro momento que fue bastante duro. Fue un momento en el que, bueno, cambié de vida de manera totalmente radical, ¿no? Porque me fui de todo lo que conocía. Me fui lejos de casa y, bueno, le di la vuelta a todo. Después de eso tuve que volver, ¿no? Otra vez al punto de partida. Y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el reafirmarme en mis valores y en mucho de lo que yo creía. Y el tercer momento o punto de inflexión en mi camino creo que fue cuando me diagnosticaron una depresión. Esos serían los tres momentos clave. Y yo quería preguntarte por este tercer momento, ¿no? Porque, bueno, aquí en el podcast lo hemos tratado con naturalidad. Se ha pasado gente también como, por ejemplo, Marc lo comentó un poco por encima, que pasó por un momento. Alex Fidalgo también lo ha comentado. Y es algo que tiende a ocultarse, ¿no? El tema de la salud mental es como un tema tabú, ¿no? Parece que no podemos estar mal, que, bueno, hay gente que habla de la happycracia, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco si... Primero, ¿cómo se lo tomó tu entorno? Si pudiste o encontraste apoyo y cómo cambió tu visión, ¿no? de estos temas de salud mental a raíz de atravesar por un periodo, ¿no? de depresión. Bueno, pues esto es complicado, porque diría que no mucha gente de mi entorno se enteró de esto. Yo, Sergio, tú que me conoces, ¿no? en vivo y en directo, en persona, no sé si te has dado cuenta de que yo casi siempre estoy con la sonrisa dibujada en la cara, ¿no? Y que como no se nota mucho qué es lo que está pasando ahí dentro. También sabes que soy como muy disciplinada, muy metódica, muy tal. Entonces, yo, siempre estoy haciendo lo que se entiende que debo hacer. Y la gente no se da cuenta. O sea, la gente no se daba cuenta de esto. Y, claro, yo tampoco me atrevía a verbalizarlo, ¿no? De una manera explícita y decir, oye, he estado en el médico, me han derivado, ¿no? A psiquiatría y me han dicho esto. No, yo no lo decía abiertamente porque además sabía que la acogida de esto no iba a ser buena. De hecho, he de decir que ni yo misma estoy convencida de ese diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, hoy día, con esta visibilización que tenemos de las enfermedades mentales, hemos en muchos casos llegado a lo contrario, ¿no? De tanto visibilizar, hemos creado un monstruo, ¿no? Y prácticamente todo, cualquier circunstancia se etiqueta bajo esta losa. En mi caso creo que no era una enfermedad, que era una consecuencia directa de, bueno, pues en ese momento el no tener trabajo y el no tener ingresos. O sea, era una consecuencia del no poder, pues eso, salir adelante. De hecho, nosotros, tendemos a hablar mucho de la salud mental, ¿no? De la importancia que tiene el prestarle la atención suficiente a la salud mental. ¿Qué piensas o cómo podemos empezar a normalizar a hablar de estos temas con total naturalidad y tranquilidad? Ya sea algo patológico o ya sea una simple consecuencia, como tú comentas, ¿no? De estar pasando por una situación. ¿Cómo podemos empezar a perder ese miedo, ese estigma que muchas veces acompaña la palabra depresión, la palabra psiquiatra, la palabra psicólogo? ¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a naturalizar y esa gente pues, que nos pueda escuchar ahora y se sienta reflejada, ¿no? Que esté pasando por una situación parecida, pues que no tenga tanto miedo a exteriorizarlo, ¿no? Su situación? Pues diría que, aunque a veces sea un tanto utópico, que lo vital es saberse y afirmarse humano, porque es lo que somos. Somos de carne y hueso y muchas veces la existencia es dolor. Es así, no pasa nada, ¿no? Tendríamos que, partir siempre de esa consideración. Oye, es que somos humanos y
Esto pasa, claro, pero no es tan fácil, ¿no? Tenemos un sistema, todo un entramado detrás o encima de nosotros mirando, ¿no? Siempre ojo a visor. Como decías, David, esto está muy estigmatizado. Uno no puede presentarse en cualquier sitio hablando de, bueno, pues de problemas mentales, ¿no? Y la gente todavía tiene mucho miedo y siente mucho rechazo a ello. O también tenemos esta terrible dictadura de la felicidad, ¿no? Parece que hay que estar feliz, que hay que estar bien, ¿no? Contra viento y marea. Hay que perseguir esa felicidad, de la que, por cierto, yo también tengo muchas dudas, porque es una palabra, felicidad, que no aparece en mi diccionario. Qué curioso. Esto, joder, mira que hemos tardado un poco en irnos por las ramas, ¿eh? ¿Por qué no aparece la palabra felicidad en tu diccionario? Me interesa, ¿eh? De verdad. Pues es que no creo en eso que se persigue, ¿no? En cómo nos lo han pintado. Creo que es hasta antinatural, es algo hacia lo que no podemos tender. Yo soy muy de la escuela de Arthur Schopenhauer, ¿no? Y cuando pienso en felicidad, en mi cabeza no aparece la palabra felicidad, aparece algo así como comodidad, ¿vale? Comodidad en el sentido de uno está cómodo o medianamente cómodo con las circunstancias en las que se haya inmerso, ¿no? Con esa existencia que le hace ser. Es simplemente un estar cómodo, que por cierto tampoco es fácil, ¿no? Pero creo que es más acertado que perseguir ese estado que no sé muy bien lo que es y que tantas veces nos lleva, bueno, pues a sentirnos fracasados, a sentirnos mal, que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque, claro, no podemos alcanzarlo. Yo creo que tendemos a confundir, ¿no?, ese estado que dices tú de felicidad con buscar estar felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando yo lo veo también muy parecido a tu visión, ¿no? No sé si describirlo como comodidad o como plenitud, pero es un estado en el que yo puedo sentirme pleno con mi vida y aún así puedo estar pasando por épocas de mucho sufrimiento, de mucho dolor o tener días de mierda. Y eso no quita que yo me siga sintiendo, mejor dicho, pleno con lo que soy y con lo que hago, pero entendiendo de que, como tú has comentado al principio del podcast, la vida es sufrimiento y cuanto antes entendamos esta parte natural de la vida, pues mejor lo llevaremos, ¿no? Y aquí me salta otra pregunta, también ya para acabarnos de irnos el tema del todo, que es sobre el sufrimiento. No sé si os pasa a vosotros, pero yo, sobre todo por redes sociales, con Sergio lo hemos comentado alguna vez también por algún podcast, parece que nos están vendiendo esta idea repetida de que tenemos que aprender siempre del sufrimiento, que el sufrimiento nos hace mejores, una idea muy estoica, ¿no? De, oye, agradece a la vida de sufrir porque gracias a esta oportunidad que te está ofreciendo la naturaleza, tú mañana vas a ser más fuerte. Yo, pues, no comparto del todo esta afirmación. Pienso que sí que hay sufrimiento que nos puede hacer más fuertes, pero también pienso que hay sufrimiento que no esconde nada detrás, no esconde ninguna enseñanza y no sirve para nada. Es decir, es un sufrimiento vacío, ¿vale? Simplemente, pues, admitamos que la vida es así, a veces es injusta y no tenemos que buscar ese constante aprendizaje de todo, ¿vale? ¿Cómo ves tú este tema del sufrimiento que también está muy vinculado, ¿no?, con la felicidad o con la plenitud? Pues bueno, en un primer momento, en una línea bastante parecida a lo que comentabas, ¿no, David? Bien, creo que esta noción que tenemos de un sufrimiento como fuente de aprendizaje, si puede decirse así, ¿no? O como, bueno, promesa de algo mejor, es algo que venimos arrastrando por la tradición judeocristiana, ¿no? Esto tiene su origen bueno, pues en esa tradición que arrastramos en la religión. Es verdad que hay veces que es así, ¿no? No todo es blanco o negro. No son pocas las ocasiones en las que uno aprende algo o bastantes cosas de una situación compleja. Incluso también puede ser que, bueno, por el motivo que sea, salga bien parado y se fortalezca, pero no creo que siempre ocurra así. No creo que siempre ocurra así y muchas veces lo que se produce es el efecto contrario, ¿no? Cuántas personas se quedan por el camino, ¿no? O cómo te atrapa el sufrimiento del modo que sea. Hay gente que tira directamente la toalla y hay gente que queda atrapada en un círculo vicioso.
Total, yo aquí, bueno, por compartir también rápidamente, estoy bastante de acuerdo con vosotros y de hecho, bueno, o sea, hay cierto sufrimiento que puede hacer que rompas incluso, ¿no? Que no somos máquinas de asimilar cosas y que, como habéis comentado, pues se pueden caer en este tipo de cosas como la depresión o la ansiedad por el hecho de pasar por un sufrimiento que realmente no es productivo, que se extiende demasiado en el tiempo y que en vez de beneficiarte, pues te hace pasar por una época oscura en tu vida. De hecho, muy relacionado con este tema, el otro día debatiendo con Sara Caballero, que también se ha pasado por estos micros, surgió el tema bueno, pues el sufrimiento relacionado con la filosofía estoica, ¿no? Que, bueno, por aquí somos muy lovers y muy haters de los estoicos, ¿vale? A partes iguales, tenemos toma y daca para esta filosofía. Y me contaba Sara de que ya empezaba incluso en gente conocida, gente cercana en su círculo, a detectar un poco las consecuencias de estos últimos años de la fuerza con la que ha llegado el estoicismo. Pero claro, consecuencias negativas. Es decir, se empieza a encontrar personas que no se sienten suficientemente fuertes y no se sienten suficientemente capaces porque pues, no pueden, digamos, seguir el ritmo a esta filosofía, ¿no? Sienten que como no pueden asumir ese dolor, como no pueden aprender ese dolor, como no son lo suficientemente fuertes, pues ellos se visibilizan a sí mismos, proyectan una identidad que no es lo suficientemente estoica. Y esto les genera pues, el ser personas más disfuncionales, el ser personas con menos autoestima, con menos autoconfianza, porque los estándares que se han puesto realmente no se los han puesto ellos, se los ha puesto una filosofía estoica que además se ha malinterpretado bastante en los días actuales y el marketing, pues bueno, ha hecho muchas cosas buenas, ha acercado la filosofía a mucha gente joven, pues como nosotros, por ejemplo, pero como cualquier tema lo sabemos, cuando lo dogmatizamos, y ya el estoicismo de por sí es una filosofía bastante dogmática, pero cuando lo llevamos al extremo, pues al final podemos encontrar con personas que malinterpretan estas filosofías y en vez de ayudarnos a ser mejores personas, a ser personas más funcionales, lo que encontramos es que tenemos personas más ansiosas, más estresadas, porque no son capaces, pues, como os digo, de cubrir estos estándares, estos requisitos que ellos entienden que tiene que tener un estoico. Sí, total. Yo también estoy de acuerdo y bueno, creo que este caso es bastante similar al caso de la felicidad, ¿no? Nos han vendido encapsulada una fórmula mágica que no lo es tanto, ¿no? Yo soy filósofa de formación y además muy convencida, entonces todo este tipo de nuevas corrientes, ¿no? Que bueno, yo identifico muchas veces como vendehumos, me ponen de muy mal humor, ¿no? Ya no es porque la filosofía llegue a prostituirse o no, es que se ha entendido muy mal cuál es la verdadera misión de la filosofía. Y luego, claro, que no podemos vender mentiras. Es decir, si no podemos alcanzar la felicidad, tampoco podemos alcanzar otros estadios, ¿no? que proponen para el ser humano. Somos lo que somos. Claro, pero fíjate, igual soy un poco atrevido, pero creo que estas personas que se dedican a lanzar esas ideas, creo que están más preocupadas de los cursos que venden que de si tú alcanzas esa felicidad que te está prometiendo, ¿no? Tristemente es así, sí. Oye, llevamos casi 20 minutos de entrevista y yo creo que sin darnos cuenta hemos empezado un poco a filosofar aquí los tres y precisamente te queremos preguntar, oye, tú eres filósofa, ¿qué es para ti la filosofía? Porque hemos empezado a filosofar, pero falta empezar por el principio. ¿Qué es la filosofía, Esther? Bien, la verdad es que mi respuesta es bastante breve, ¿no? Muy concisa y para nada habitual. Yo siempre lo digo y seguro que Sergio ya se ha hartado de escucharme decir esto. Tengo muy claro que la filosofía es un meter el dedo en la llaga. Simplemente, es meter el dedo en la llaga. ¿Y qué es ese meter el dedo en la llaga? Bueno, pues denunciar no pocas veces realidades que nos son incómodas. Y eso lo hacemos a través de la formulación de preguntas. No se trata de ofrecer soluciones, ni fórmulas mágicas, ni de decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Tampoco lanzar al aire códigos deontológicos, ¿no? Cuando nos metemos en el campo de la ética. Simplemente es formular esas preguntas que incomodan, que duelen, ¿no? Para tratar de, si no cambiar las cosas, al menos encaminarlas un poco. Bueno, con esta respuesta podríamos decir que Sócrates es el padre de la filosofía, ¿no? Casi. Bueno, puede haber dudas con esto, ¿no? Además hay debate, pero bueno, vamos a
creer en las versiones oficiales, ¿no? Y a pensar en Grecia como origen de... Cuéntanos ese debate, hombre, no nos dejes así, Esther. No, realmente, bueno, siempre hemos arrastrado un debate, ¿no? Sobre el lugar concreto de origen de la filosofía, ¿no? Siempre hemos hablado de Grecia, pero no son pocos los que piensan que el origen pueda estar en la India, ¿no? Pero bueno, yo sí que me quedaría con Sócrates por esa actitud suya, tantas veces desafiante, ¿no? Porque él verdaderamente incomodaba. Y sabemos cómo terminó, ¿no? Por generar esas incomodidades varias. Pues bueno, yo creo que nos fiamos de Platón, ¿no? Que fue el que más dejó constancia de Sócrates, porque bueno, Sócrates no escribió nada, así que nos fiamos de esa versión. Y yo quería preguntarte, bueno, hemos visto qué es la filosofía, ¿no? Para ti, que es meter el dedo en la llaga. Y ahora, pues me gustaría preguntarte ese primer encuentro, ¿no? Ese primer encontronazo con la filosofía, Esther y la filosofía, ¿cómo empieza esa historia de amor? Cuéntanos. Pues la verdad, y bueno, igual me matáis por esto, no lo sé, pero yo no recuerdo un momento concreto como muy claro en el que se me encendiese la bombilla, ¿no? Y es que creo que fue algo que siempre estuvo ahí, un poco en mi actitud, ¿no? En cómo vivía, hacía las cosas, incluso en cómo me mostraba al mundo. Ya era casi parte de mi esencia. Pero bueno, sí que llegó un momento, ¿no? Ya cuando estudié en bachillerato, bueno, un poquitín antes, porque cuando yo estudié secundaria todavía se impartía ética, ¿no? Pues ahí ya sí que empecé a sentir ese interés, pero bueno, ya previamente había leído libros, novela existencial, ¿no? Novela filosófica, y ya tenía ese interés, ¿no? De poner el dedo en la llaga. ¿Y qué es lo que te iba a estudiar la carrera, ¿no? Porque una cosa es que te guste la filosofía y otra que bueno, que no es una carrera fácil, ¿no? Meterte 4 años o el tiempo que sea, pero bueno, está pautado en 4 años, entre pecho y espalda a muchos autores, muchas ideas que podrían parecer una pérdida de tiempo, ¿no? Para muchas personas. Entonces, ¿qué te lleva a estudiar esta carrera, ¿no? A dedicarle 4 años de tu vida o el tiempo que le has dedicado a esta disciplina. Pues la verdad, el sentirme bastante incompleta y casi un poco vacía, ¿no? Yo cuando inicié mi vida universitaria, ¿no? Mis andanzas en el mundo académico, no lo hice estudiando la carrera de filosofía. Yo cuando terminé bachillerato, automáticamente entré en la facultad de psicología, porque, bueno, parece ser que es lo que yo quería estudiar en aquel momento, ¿no? Aunque la filosofía estaba ahí detrás llamando a la puerta, ¿no? Recordándomelo. Pero bueno, yo empecé psicología. He de decir que no terminé, que duré 1 año en la facultad, porque bueno, en aquel momento ya estaba entrando el plan Bolonia de manera progresiva, las cosas cambiaban. El modelo que se ofrecía de psicología no era para nada el que me interesaba. Y bueno, pues ahí hice un cambio de 180 grados y pasé a estudiar la que fue mi primera carrera, que yo soy profesora de educación primaria, bueno, soy profesora al menos de formación. Y fue en esos años de estudiar magisterio en los que yo me di cuenta que me faltaba algo, que me sentía vacía, ¿no? Que a mí la filosofía siempre me había interesado, pero siempre había tenido mucho miedo de entrar en la universidad a estudiarla, porque todo el mundo estaba en contra, ¿no? Es como decía Sergio, estudiar filosofía es una pérdida de tiempo, no vas a encontrar trabajo, no sirve para nada, etcétera, ¿no? Estas ideas que se repiten constantemente. Entonces llegó un momento en el que, bueno, pues ya no podía más, tenía que hacerlo y lo hice, me matriculé. Y hasta hoy que estoy inmersa en la tesis doctoral. Precisamente, bueno, de hecho, yo de pequeño, cuando escuchaba la palabra tesis doctoral, me venía a la cabeza personas en bata haciendo pruebas con pipetas y con tubos de ensayo y saliendo por ahí chispas y humo como en las películas. ¿Cómo es una tesis doctoral en filosofía? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo de la bata es cierto, pero no de esas, ¿eh? Porque bueno, yo siempre estoy en bata. Esto también, Sergio algunas veces me ha visto en las reuniones. ¿Cómo es hacer una tesis? Complicado. Es difícil, sobre todo en un ámbito que puede considerarse dentro de las humanidades, aunque bueno, esto podríamos discutirlo porque mi ámbito de especialización desde luego no es dentro de las humanidades. Tiro más hacia la vertiente científica y tecnológica, pero bueno, la cuestión es que sea como sea, embarcarse en una tesis doctoral es complicado.
es un océano, un mar de dudas, uno no sabe por dónde tirar, a menudo se siente solo, ¿no? Porque no tiene una guía, no tiene nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer o cómo. Entonces, es difícil, ¿no? Y si a eso, bueno, le sumamos toda esa dimensión laboral que nos da forma, es aún más complicado, ¿no? El tener que compaginar. Pues yo te iba a lanzar, Esther, una pregunta porque tuvimos un viaje a Asturias muy interesante con Cristian, debatiendo sobre algunos temas de tu tesis. Y bueno, mi madre escucha el podcast, ¿vale? Entonces, para unir todas las piezas, si tuvieses que explicarle a mi madre un poco de qué va tu tesis, ¿no? O sea, una persona que no tiene este concepto, que no está metida en la filosofía, que no tiene ni idea de los temas que puedes llegar a tocar, ¿no? En tu tesis, ¿cómo se la explicarías de, oye, en qué estás investigando, pero a una persona como mi madre, que no sabe mucho de estos temas? Bien, bueno, voy a aprovechar para develar, ¿no?, los entresijos de mi tesis, porque yo creo que nunca lo he dicho concretamente, ¿no? A ver cómo suena. Voy a intentar que no suene muy friki y que al mismo tiempo sea más o menos sencillo de comprender, ¿no? Que de eso se trata, de poder acercarse a todo el mundo. Bien, yo estoy defendiendo el videojuego como extensión de la existencia humana, ¿no? Esto es una línea de investigación que inicié tiempo atrás, antes de la tesis. Bueno, estoy defendiendo esta forma del videojuego como un modo para mejorar al ser humano, pero mucho más allá del transhumanismo, ¿no? Mucho más allá de ese biomejoramiento, de implementar o insertar esas tecnologías dentro del cuerpo humano, de la realidad biológica. Es trascendiendo todo eso, ¿no? Mucho más allá del cuerpo biológico, poderse vivir a través de versiones mejoradas. Yo, haciendo de madre de Sergio, te puedo preguntar, oye, ¿qué es eso del transhumanismo? Que lo has dicho muy convencida, pero a mí me suena un poquito de oídas, pero no tengo ni idea qué es. Ya. Bien, bueno, ¿qué es el transhumanismo? Vamos a quedarnos con una de las definiciones más al uso, ¿no? Es la búsqueda de la mejora del ser humano a través de la tecnología. Y cuando hablo de mejora me refiero a una mejora a nivel físico, pero también cognitivo. Incluso, si vamos un poquitín más allá, podría ser un mejoramiento moral. Todo ello a través de la tecnología, ¿no? Del modo que sea, insertándola dentro del cuerpo de algún modo, a través de ingeniería genética, etc. Pero eso sería el transhumanismo, ¿no? Es la doctrina que defiende esta posibilidad. Y la idea de tu tesis es que el videojuego tiene aquí un papel, ¿no? En esta mejora a través de la tecnología, pues que el videojuego es una herramienta interesante. Que de hecho lanzaremos alguna pregunta de cómo puede servirnos, ¿no?, para educarnos y para aprender. Que eso ya conforme evolucione la entrevista lo tocaremos. Pero antes quiero hacerte una pregunta, bueno, un poco más general, ¿no? Ya saliendo un poco ahora de la parte de tu tesis y del videojuego. Y es, una pregunta general, ¿no? ¿Qué idea o concepto dentro de la filosofía crees que más personas deberían saber, ¿no? Puede ser práctica, puede ser no práctica, pero alguna idea concreta que digas, oye, esto creo que más personas pues deberían de saberlo, ¿no? Pues hay una muy interesante que conocen muchas personas, muchísimas personas, creo que desde las más comentadas, de las más citadas, pero muy poquitas la conocen como realmente es, ¿no? Su verdadera esencia. Me estoy refiriendo al eterno retorno que propuso Nietzsche, ¿no? Probablemente habéis escuchado hablar del eterno retorno pues infinitas veces, ¿no? Como el propio eterno retorno. Y la mayoría pensamos o hemos pensado eso en algún momento, ¿no? Que se trata de repetir nuestra existencia de manera infinita, que todo va a volver a pasar una y otra vez. Y esto lo entendemos como real, ¿no? Creyendo que Nietzsche propuso esto. Bien, pues a pesar de creer esto y de ser una idea tan conocida, no tiene nada que ver con eso. De hecho, es que nada que ver. Se trata pues de una mera metáfora, ¿no?, para afirmar la vida, porque Nietzsche, al contrario de lo que creemos, no era para nada un pesimista. De hecho, muchas veces siento que es lo contrario, ¿no? Precisamente por ese afirmar la vida, por ese mantenerse vivo, ¿no?, en este plano tangible. Cuando él habla del eterno retorno y, bueno, lo
lo explica, ¿no? Lo narra. En algún punto dice que no le importaría volver a vivir su vida una y otra vez, ¿no? De manera infinita, aunque tuviera que encontrarse en todas esas vueltas otra vez con su madre y con su hermana, ¿no? Bueno, él tenía una relación bastante complicada con su madre, con su hermana y con las mujeres en general, ¿no? Pues esto es simplemente un modo de afirmar la vida, ¿no? De pase lo que pase, haya sido como haya sido mi vida, ¿no? Aunque haya sido tremenda y penosa, yo quiero volver a vivirla. La volvería a vivir una y otra vez. Con esa idea me quedaría. Oye, tengo una pregunta que a ver si eres capaz de resolverme el misterio. Sergio ya se está riendo. Viene a raíz de la pregunta que te ha hecho Sergio. Te ha dicho, oye, coméntanos alguna idea, ya sea práctica o sea no práctica, ¿vale? Y va por aquí la pregunta. Es decir, por ejemplo, los estoicos, muchos estoicos modernos, se jactan de la idea de que la filosofía estoica es mucho más práctica que otras filosofías, ¿no? Y por eso, pues, como el efecto Lindy, por ejemplo, se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y mucha gente en la actualidad pues sigue utilizando o sigue teniendo presentes sus principios. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿la filosofía debe ser práctica siempre o también tiene sentido esos debates de biblioteca? Se me ocurren temas que igual son poco prácticos, ¿no? Por ejemplo, el libre albedrío. Oye, podemos estar aquí debatiendo horas sobre el libre albedrío o la libertad, pero realmente ¿hay algún efecto práctico en nuestro día a día, alguna conclusión que podamos sacar de esos debates? Entonces, desde tu visión como filósofa, ¿cómo entiendes la filosofía? ¿Tenemos que acercarnos más a esa practicidad o simplemente tenemos que buscar el conocimiento, ¿no? Un poco la vida más contemplativa, como decía Aristóteles, y buscar la verdad? Gracias, David, por la pregunta, porque bueno, esta me resulta súper interesante también. Bueno, está claro que el paso previo para llegar a la practicidad de la filosofía es el conocimiento, ¿no? Primero hay que formarse, primero hay que bucear y profundizar en las ideas y en lo que hay. Pero desde luego uno no puede mantenerse en la vida contemplativa. Eso es estar dentro de una torre de marfil. Y cuando uno está en una torre de marfil no se está mezclando con la gente, que es donde ocurren las cosas, ¿no? Yo siempre digo que los pies hay que tenerlos posados sobre la tierra, porque es donde está aconteciendo todo. La filosofía tiene que ser práctica. No puede ser de otra manera. Si no es práctica, no aporta nada. Siempre lo digo, era hace 10 siglos maravilloso debatir o filosofar en torno a la idea de belleza, de bondad, de virtud, que es el alma, ¿no? Era maravilloso, pero claro, es que ahora eso no nos interesa. Los retos son otros, ¿no? Tenemos un mundo y un ser humano, ojo, ya no solo el mundo, el ser humano en sí mismo se está reconfigurando con la llegada de las sociedades digitales, ¿no? Y de nuestros modos de existir y de habitar esos planos digitales. Está cambiando todo. Entonces, si la filosofía no es práctica y no da respuestas en ese entorno, en esa realidad, no sirve para nada. Sí, yo aquí creo que el reto parte también en definir qué es la práctica, ¿no? Y qué es práctico para cada persona, ¿no? Porque a lo mejor, sacando el ejemplo de David, ¿no? Del libre albedrío, a mí me sirve una charla del libre albedrío para cuestionarme un poco cómo veo la vida, ¿no? De si soy libre, hasta dónde puedo influir, y me ayuda. O simplemente no, y me doy cuenta de que es un tema que tengo que aparcar y guardar en el cofre, ¿no? Y dejarlo ahí fuera. Entonces yo creo que también es el reto, ¿no? Es definir un poco lo que es práctico y lo que no, ¿no? ¿Dónde está la división entre práctica y teoría, si es que la hay? Que yo creo que no la hay, ¿no? Que es muy complicada. Pero bueno, voy a intentar reconducir y no irnos por otra rama, ¿no? Porque se están abriendo bastantes ramas. Y bueno, voy a abrir otro melón, que es sobre tu último artículo, Esther, donde hablas de esos filósofos para las empresas, ¿no? Porque dices que las empresas necesitan filósofos, pero cuestionas un poco el cliché también que está emergiendo como una moda de las empresas necesitan filósofos. Tú como que vuelves ahí a meter el dedo en la llaga, ¿no? Ya lo has comentado. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cuál es tu visión y cómo encaja la filosofía en las empresas, ¿no? ¿Y por qué crees que las empresas necesitan filósofos? Gracias, Sergio. Bueno, yo estoy totalmente convencida de que las empresas
Sí, necesitan filósofos. De hecho, no critico esta idea, ¿no? Que es la que se suele criticar desde el ámbito de la filosofía porque no llegan a creerse, ¿no? que el mundo corporativo o las grandes empresas tecnológicas puedan precisar de nuestra presencia. Pero es así. El problema, y esto es lo que yo denunciaba, ¿no? Es nuestra falta de preparación, al menos de la mayoría, ¿no? En filosofía es bastante común temer, por ejemplo, a la tecnología, ¿vale? Hay un profundo sentimiento tecnófobo. Pareciera que la tecnología es el demonio, ¿no? Como en la Edad Media. Es algo antagonista de lo humano. Entonces, no nos hemos lanzado del todo a formarnos o a especializarnos en esos ámbitos. Pero es que somos muy necesarios. Ahora mismo hay un montón de melones por abrir en ese sector, que desde luego no pueden abrir otras personas que no sean filósofos, ¿no? Todo el mundo habla de la ética, pero verdaderamente, ¿quién puede realmente hablar de la ética? Pues me encantaría, vamos, dedicarle casi un podcast entero a este tema porque me interesa muchísimo de manera egoísta ya, porque yo al final en mi trabajo me relaciono mucho con las empresas, así que bueno, lo dejo aquí como comodín y espero algún día pues poder desarrollar contigo, Esther, este tema y que al menos me puedas dar un poquito de luz. Bueno, yo encantada. Gracias. Hay otro tema que, bueno, otra área de conocimiento que nos gusta mucho en el Rincón de Aquiles, a Sergio y a mí, es la del aprendizaje o la del sistema educativo. De hecho, hace poquito en el grupo de Telegram que tenemos tuvimos un debate con la comunidad sobre el sistema educativo actual en España y no vamos a meternos ahí porque si nos metemos en ese melón ya no salimos vivos, ninguno de los tres. Pero sí que te quiero preguntar sobre el aprendizaje, ¿vale? También es un tema muy amplio, hay muchas ideas, ¿no?, relacionadas con el aprendizaje, pero para sintetizarlo un poquito, si tuvieras que dejar esa idea que perdurara como el efecto Lindy para el resto de la línea temporal de los seres humanos, ¿cuál sería? Bueno, soy muy old school en esto del aprendizaje. Bueno, ya sabéis que me formé como profesora de educación primaria y durante muchos años he ejercido, ¿no? De un modo u otro, siempre he estado impartiendo clase, ¿no? Por mi cuenta, ¿no? Y también en centros educativos. Y la verdad es que me he dado cuenta de que, bueno, si no la letra con sangre entra, ¿no? Que esto es un poco heavy, decirlo así. Es verdad que la senda del conocimiento, ¿no?, es complicada. Y si no hay esfuerzo y no hay disciplina, desde luego que no hay resultados, ¿no? Entonces, esta creo que es la piedra angular del aprendizaje. Y luego, importantísimo también, el rol del maestro y el rol del estudiantado, ¿no?, que es algo que se ha perdido, ¿no?, que ha desaparecido. Los profesores han quedado relegados a un segundo o a un tercer plano, ¿no? El estudiante es el epicentro de todo y no existe nada más. Pues me gusta mucho que hayas respondido así porque parece que va un poco en contraposición de las nuevas ideas que nos quieren imponer desde el sistema educativo, ¿no? O al menos como desde mi visión, como yo lo veo. Explícanos la diferencia que puede haber entre que la tecnología, por ejemplo, que además ahora vamos a hablar de ella, ¿no?, y de los videojuegos, de cómo nos pueden ayudar y facilitar en mucha medida el aprendizaje de una materia, pero cómo esa búsqueda de facilitación, a veces llevada al extremo, se puede entender como cero esfuerzo y queremos aprender cualquier materia sin esforzarnos lo más mínimo, ¿no? Y vamos a intentar buscar todos los atajos, todos los trucos para aprender de cualquier cosa en la mitad de tiempo, con la mitad de esfuerzo. ¿Dónde está esa fina línea entre la ayuda, los complementos en el aprendizaje, al buscar ese atajo constante en todo lo que hacemos? En este caso, en el aprendizaje. Bueno, la verdad es que no es fácil, ¿no?, el ver dónde está esa línea, pero lo que sí que tengo claro es que el uso de las tecnologías en las aulas, desde luego, no es un atajo, ¿eh? Nunca sería un atajo o un modo de encapsular o de facilitar las cosas. O sea, cuando digo facilitar, me refiero al, oye, vas a aprender en 5 minutos y lo tienes todo hecho. La tecnología es un complemento, ¿no? Sin más, es una herramienta, es algo innovador que nos va a ayudar a alcanzar la misma meta, pero bueno, desde otro enfoque. O sea, que creo que el problema no está ahí. El problema está en cómo se ha destruido, ¿no?, la relación que había entre
entre un profesor y un alumno, que es una relación, ¿no? que se puede mantener con las tecnologías en el aula. O sea, que ahí no estaría, creo que no, ahí no está la problemática. Yo creo que, o sea, yo también veo mucho, Esther, como tú, la parte de que el alumno se tiene que esforzar. De hecho, yo hablaba de una idea de que ahora como que todo el mundo se tiene que divertir, ¿no? Cuando aprende. Es esta idea así como un poco, no sé si catalogarla como woke, pero bueno, de esta nueva educación que viene, ¿no? No abras melones, Sergio, no abras melones. No, pero quiero, o sea, creo que este melón ya está abierto, entonces voy a darle me voy a cortar mi rodaja y ya pasamos al siguiente tema, ¿vale? Que yo también quiero comer un poco de este melón. Entonces creo que bueno, que eso, que los chavales se lo quieren pasar siempre bien y esto, bueno, pues acaba en que se bajan los estándares y que todo el mundo se puede sacar una carrera, ¿no? Y es que a lo mejor una carrera, y aquí abro otro debate, pero bueno, no va a ir por aquí la pregunta, no es para todo el mundo, ¿no? Porque una carrera es llegar a un nivel de conocimiento, se supone que bastante alto de un tema. Entonces, bueno, mi conclusión un poco, que me estoy yendo, es que bueno, que a lo mejor la educación no tiene que ser siempre divertida, ¿no? Y que esto es importante, que hay tweets muy buenos, que hay TikToks muy buenos, que hay vídeos de YouTube muy buenos, pero eso nunca va a compensar el enfrentarte con ese material duro donde vas a tener que hacer un esfuerzo por comprender, te vas a tener que pegar, vas a ver el paper, vas a ver el estudio, o sea que no confundamos, ¿no? Que haya nuevas herramientas, ¿no? Y esta tecnología que nos puede facilitar aprender, que puede democratizar ciertas ideas como la filosofía, con que realmente tener un conocimiento sólido de un campo sea fácil. Que yo creo que se puede confundir, ¿no? Te lees 2 artículos de un tema y ya sabes y nos volvemos categóricos, ¿no? Yo el primero, entonces, no sé, era un poco porque tenía en la cabeza demasiadas ideas de este tema y quería compartirlas. No sé si queréis añadir algo, Esther, David. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Sergio. Estoy bastante de acuerdo contigo, Sergio. Vale, pues venga, ahora ya sí que sí, cojo el volante y vamos a un poco al tema, ¿no? Y a la excusa que habíamos encontrado para invitarte, Esther, que es el videojuego como herramienta educativa. Y bueno, queremos empezar aquí con todos los prejuicios, ¿no? Que tiene el videojuego, que si violencia, que si desconexión del mundo real, que si falta de contacto social. Y yo quería preguntarte por la otra cara, ¿no? Porque aquí somos mucho de ver lo bueno y lo malo, ¿no? Estos prejuicios en ciertos contextos pueden ser ciertos, obviamente yo creo que están exagerados, ya hablaremos de eso también, pero ¿cuáles son los beneficios, ¿no? de que puede aportarnos el jugar a un videojuego? Bien, Sergio, me alegra que hayas empezado por ahí, ¿no? Por la parte positiva. Luego ya podremos analizar más tarde, si os parece bien, todo lo que puede ser más negativo. Pero la verdad es que el videojuego, mucho más allá del carácter lúdico, porque es algo que, bueno, vais a ver como yo dejo atrás muy pronto, ¿no? Esto no se trata de algo lúdico, es algo más. No, pues mucho más allá del carácter lúdico, el videojuego nos ofrece una serie de beneficios muy, muy interesantes. Diría que el que más interesante es la libre confección de nuestra identidad, ¿no? En un videojuego nosotros podemos jugar como queramos con nuestra identidad, pero hay más. El videojuego, como herramienta, como fenómeno, como queramos considerarlo, nos permite trascender o abandonar, en cierto modo, esto entiéndase, el cuerpo biológico. Yo puedo existir dentro de la pantalla a través de un cuerpo que no es biológico. Es un envoltorio digital, es otra cosa. También nos permite experimentar en ausencia de riesgos, ¿no? Para esa realidad biológica que somos en el plano tangible. Realmente nunca los disparos van a atravesar la pantalla, no nos va a pasar nada malo, ¿no? Mientras estemos ahí dentro. Luego hay otros beneficios que son el de realmente socializar, porque el videojuego es un agente socializador, aunque nos parezca lo contrario. Nos permite aprender, nos puede permitir incluso formarnos y además creo que claramente contribuir a una cultura común, ¿no? que se ha ido construyendo de manera progresiva pues a través de esa sabiduría colectiva, ¿no? que todos los jugadores aportamos. No sé cómo lo veis. Yo voy a intentar controlarme porque, claro, yo te estoy escuchando ya no como David, podcaster de Rincón de Aquiles, sino como David, el friki que juega videojuegos. Entonces, te voy a hacer unas cuantas preguntas que igual a ti pues, te parecen muy simplistas, pero para crear un poquito también de contexto, ¿no? En estos videojuegos. Así, en primera instancia se me ocurre, ¿son todos los videojuegos iguales? Te voy a poner ejemplos muy conocidos.
Podemos hablar, por ejemplo, del League of Legends, del LoL, que mucha gente o lo ha jugado o al menos lo conoce, o, por ejemplo, de Last of Us, ¿no? Un juegazo single player que además tiene muy buena crítica y que no tiene nada que ver uno que otro. Uno es single player, el otro es multijugador, el uno saca lo mejor de nosotros y el otro saca lo peor de nosotros, y te lo digo como jugador. Sí. El LoL, sobre todo, pues ha sacado cosas que ni siquiera yo sabía que tenía dentro, ¿vale? Me sincero aquí con todos vosotros. Lo peor de lo peor, me avergüenzo muchísimo de cosas que he dicho por ese chat, pero entonces, partiendo de esta premisa, ¿cómo categorizamos estos diferentes tipos de juegos? Bueno, es complicado, ¿no? El establecer una serie de categorías, pero sí que tengo claro que hay videojuegos y videojuegos, ¿no? El marco, el mundo que nos ofrecen es muy, muy amplio. Yo cuando hablo de esta capacidad que tiene el fenómeno del videojuego para extender la existencia humana, pienso sobre todo en videojuegos cómodos para ser habitados. Ya sé que esto suena muy raro, ¿no? ¿Qué es esto de que un videojuego sea cómodo para ser habitado? Bien, son juegos que lo que nos hacen sentir es que no estamos frente a una pantalla o a un televisor, sino que lo que tenemos enfrente es una ventana abierta a un mundo que nos está pidiendo ser experimentado, ¿no? Son videojuegos que, gracias al progreso de las tecnologías, emulan muy, muy bien la realidad real, ¿no? Ese mundo tangible que nosotros conocemos. Entonces, cuanto más elevada, ¿no? O cuanto mayor es la calidad de esa emulación, uno se siente más parte de ese mundo. Y claro, cuando tú te sientes parte del mundo y de la historia que se está narrando, es como si lo estuvieras viviendo en primera persona, ¿no? Pues yo me refiero sobre todo a esos videojuegos. Ponos algún ejemplo de este tipo de videojuegos que podamos conocer. Bueno, claramente de Last of Us, que tú ya lo has mencionado, David, yo, fíjate que a pesar de ser un videojuego en el que tú te tienes que amoldar a una identidad que ya viene dada, que es la de Joel, ¿no? Tú tienes que manejar a Joel, no te creas un personaje desde cero, te sientes Joel desde el minuto 1, o sea, tú eres él, y de hecho cuando hablas con tus amigos de las partidas, ¿no? De cómo has ido avanzando, lo haces en primera persona, porque te ha pasado a ti, ¿no? En este juego es muy fácil que tú te mimetices con el entorno y con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora estoy jugando Elden Ring, bueno, ya llevo unos meses ahí metida en ese universo, y es que hay muchas veces que entro a Elden Ring simplemente, y esto creo que va a ser muy friki, pero para pasear por ese mundo y sacar fotos, porque realmente siento que estoy ahí dentro. De hecho, esa definición que has dicho de este tipo de videojuegos me recuerdan mucho, pues, a los que podemos categorizar como RPGs, ¿no? Videojuegos donde tú adquieres un rol, ¿no? Una identidad, y tienes, pues, un mundo abierto, ¿no? También se me viene a la cabeza, pues, por ejemplo, la serie del Elder Scroll, donde, pues, bueno, es una serie de juego RPG en un mundo medieval, ¿no? Y tú tienes libertad casi completa para explorar el mundo a tu antojo, ¿no? Yo te quería preguntar, que igual no está muy relacionado con el tema, pero a mí me causa curiosidad, ¿no? Y es el tema de la adicción con los videojuegos. Al final, quizás esta libertad, esta posibilidad de desarrollar nuestro propio personaje, un personaje que quizás no hemos sido capaces de desarrollar en el mundo real, hace que queramos seguir dedicándole más y más horas a los videojuegos, porque aquí, pues, nos hemos creado una identidad que estamos muy cómodos con ella, pero en cambio la identidad que tenemos en el mundo real no estamos tan cómodos con ella. ¿Cómo podemos combatir con esta disonancia entre el mundo digital y el mundo real? Pues ahí está la clave, David, ¿no? Esto es algo que yo he comentado muchas veces. Al final, el videojuego y ese cuerpo, ese envoltorio digital, nos ofrece algo que la realidad tangible no nos ofrece. Entonces es muy, muy fácil sentirse cómodo en ese mundo. Creo que muy pocos de nosotros somos las 24 horas quien desearíamos ser, ¿no? Bueno, pues tenemos que remitirnos a unos usos y a unas normas sociales. Pero cuando estamos ahí dentro nos podemos dejar fluir, ¿no? Ser nosotros, experimentar, dar rienda suelta al alter ego, etcétera. Entonces es muy fácil quedar atrapado. Yo la verdad es que no
no tengo una solución para esto. Y no porque sea difícil encontrarla, ¿no? O porque no quiera decirle a los demás lo que deberían o no hacer. Es que estoy muy convencida de que ya no hay ninguna línea separando el plano tangible, que es el plano que consideramos real, del plano digital, ¿no? Que entendemos como irreal, ¿no? Para mí es que es como que ya todo es lo mismo y todo es real, todo es cierto, está pasando. Chavales, jugad con moderación, no os paséis desde el rincón de Aquiles. Total, yo quería preguntarte, Esther, porque, bueno, hemos hablado de todos los beneficios y creo que son muy interesantes, ¿no? Como la posibilidad de, al final, de coleccionar vivencias que en tu entorno no podrías coleccionar, ¿no? Que sería un poco como una forma de viajar dentro, no en el mundo real, sino en el mundo digital, pero es una forma de coleccionar vivencias, ¿no? Yo, aunque ahora ya no juego a videojuegos, he tenido una época que le pegué muy duro. También, como David con el LOL, pues yo con el FIFA he hecho cosas muy feas, muy feas, muy feas. He roto cosas, o sea, mal, De LOL muy he de mal. admitir que me quité, ¿eh? Me costó Yo más que la también. droga, pero me quité. Yo dejé el FIFA, pero, y lo voy a dejar aquí, algún mando sufrió las consecuencias. Solo digo eso. Algún mando y alguna cosa más que no voy a decir aquí. Pero bueno, reconducimos. Quería preguntarte un poco por... David, las hemos comentado, creo que las tuyas también y las mías en alguna newsletter, ¿no? Lo que hemos aprendido nosotros de los videojuegos. Quería preguntarte por tus aprendizajes, ¿no, Esther? De algún videojuego. Que nos hables un poco de nombres y apellidos de, oye, pues de este videojuego me llevo esto y para mí es un aprendizaje realmente que no he podido obtener de otro sitio, ¿no? Que comentes algunas ideas que has aprendido de los videojuegos. Bien, pues voy a ir a uno de mis videojuegos predilectos de todos los tiempos, que es Life is Strange, el primero, ¿no? El original. La verdad es que ese juego sería algo así como mi Biblia del aprendizaje, ¿no? Porque ahí he encontrado tantísimo, tantísimo que podría parecernos que podemos experimentar en la vida real, pero la verdad es que yo no había reparado en mucho de lo que viví dentro del universo de Life is Strange, ¿no? ¿Por qué? Os estaréis preguntando, porque bueno, es un videojuego, ¿no? Este videojuego parte de una premisa muy interesante, ¿no? Que son los viajes en el tiempo. Uno puede rebobinar el tiempo, ¿no? Bueno, Max, el personaje principal, tiene el poder de rebobinar el tiempo. Entonces, claro, cuando uno puede hacer esto, puede ir atrás todas las veces que quiera, puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? O esa cara oculta de la luna, puede ver todos los prismas. Entonces, bueno, yo me di cuenta de que tanto en el videojuego como en la vida real no estaba prestando atención a muchas cosas y a muchas personas, ¿no? El cómo se nos puede pasar por alto cuando alguien está sufriendo, el cómo tomamos decisiones muchas veces a lo loco, ¿no? Porque es muy difícil tomar una decisión totalmente racional. De hecho, es casi utópico tomar decisiones racionales siempre. Y yo me di cuenta de eso, ¿no? Que tenía que pensar más antes de tomar una decisión y que tenía que tratar de evaluar algunas de las consecuencias que podrían derivarse de ello, ¿no? También me di cuenta de que no podía dejarme llevar por la angustia, y esto muy en el sentido de la filosofía de Jean-Paul Sartre, ¿no? Cuando tenía que cargar con el peso de las consecuencias, ¿no? Yo había tomado una decisión, había ejecutado una acción y había pasado X, ¿no? No me podía dejar llevar por la angustia porque, bueno, la vida es así, ¿no? Entonces, todo esto lo aprendí con Life is Strange, no en mi vida diaria. Bueno, me está dando muchas ganas de cerrar este podcast y ponerme a jugar al Cyberpunk 77, que me lo acabo de comprar hace poquito y lo tengo por ahí pendiente. No sé si has jugado, Esther. No, lo tengo pendiente también. Ya lo comentaremos, pues. Antes hemos hablado del estigma que tiene temas relacionados con la salud mental, ir al psicólogo, la depresión, etc. Los videojuegos también tienen un estigma muy fuerte. De hecho, no escucharéis a nadie decir, yo ya no leo libros porque no tengo tiempo para esas cosas. Pero sí que escuchamos muy a menudo, ya no juego a videojuegos porque ya no tengo tiempo para esas cosas, ¿no? Te quiero preguntar, lo primero, ¿desde dónde viene fundamentado este estigma de los videojuegos? Y por qué, incluso sin tener una utilidad, como estamos hablando ahora, de ese aprendizaje que tienen los videojuegos,
¿por qué deberíamos empezar a dejar de verlo como algo que no sirve para nada o que no nos aporta nada, ¿no? Incluso aunque así fuera. Por el propio hecho simplemente de disfrutar de esa experiencia, igual que cuando vemos una película, cuando vamos a ver al cine Harry Potter, no estamos pensando en ¿para qué nos va a servir ver Harry Potter en nuestra vida? ¿Vale? Estamos pensando en disfrutar de una experiencia, ¿vale? Que luego nos podemos llevar unos aprendizajes de esa película, ¿no? Con los personajes, con la trama, con las decisiones que se toman. ¿Por qué con los videojuegos tenemos un pensamiento diferente? ¿Por qué mucha parte de la población, y ya más una población quizás un poquito más envejecida, que no ha crecido con los videojuegos en su infancia, tiene esta visión de los videojuegos? ¿Qué opinas, Esther? Pues yo creo que el miedo, ¿no?, que todavía arrastramos y ese estigma tiene que ver una vez más con el concepto que tenemos de la tecnología, ¿no? Siempre la hemos demonizado, no sé muy bien por qué, ¿no? Entendemos como que es algo opuesto a lo humano, ¿no? Tenemos, es que estoy pensando en pues todos esos debates que hay siempre, ¿no?, en torno a las máquinas controlando o supeditando a la especie humana, ¿no? Siempre hemos sentido ese miedo a lo que está mediado tecnológicamente. No sé si van por ahí los tiros, no sé si es que de ese modo comenzó el estigma y el temor a los videojuegos. No sé si fue lo más fácil, ¿no?, el echarle la culpa a los videojuegos de lo que estaba ocurriendo a nivel social, ¿no? Bueno, pues la violencia o cualquier otra cosa puede que fueran una respuesta socorrida, ¿no?, lo rápido a lo que acudir. A mí se me ocurre, por poner un ejemplo un poco drástico, ¿no? Bueno, hemos escuchado muchas veces en las noticias que pues, algún chaval adolescente que ha hecho alguna barbaridad, alguna atrocidad, ha matado incluso a alguien, y si ese chaval, pues, investigan y resulta que jugaba a un videojuego pues como el Counter-Strike, pues ya noticia, ¿no?, con el titular de este chaval jugaba al Counter-Strike y ha matado a un amigo suyo por culpa del Counter-Strike. Pero no hemos escuchado, o esperemos no escuchar, Sergio, alguna persona que nos escuche este podcast, que relacionen que si esa persona, si ese oyente que tenemos, pues en algún momento de su vida se le apetece matar a cargarse a un colega suyo, pues no creo que veamos... Que también decir, David, que no animamos a nadie a cargarse. No animamos a matar a amigos, ni a jefes, ni a profesores, desde aquí, desde el Rincón de Aquiles. Pero veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Obviamente no nos cabe en la cabeza que se relacione pues, el asesinato o una decisión de este sentido a escuchar un podcast o ver una película. Pero en cambio con los videojuegos sí que tendemos a asociar directamente, sobre todo en términos violentos, ¿no? Incluso yo creo que también a la hora de perder el tiempo, ¿no? Como que, y un poco en línea de lo que decía Esther, tenemos miedo a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo he llegado a leer que antes eran los libros, ¿no? Estos jóvenes, ¿cuánto tiempo pasan leyendo? Y ahora nuestras generaciones, estos chavales todo el día jugando al Fortnite, ¿qué están haciendo con su vida, no? Como que siempre, como que buscamos una causa común, ¿no? Y la encontramos en lo nuevo, en lo novedoso, y ala, ya tenemos un culpable único. Y bueno, yo creo que aquí también, Esther, la filosofía nos ayuda, ¿no?, a meter el dedo en la llaga y a decir, oye, que esto no es ni bueno ni malo, que es una herramienta. Aquí hablamos mucho, ¿no?, de pues el dinero, todo este tipo de cosas que son como un cuchillo, ¿no?, que lo puedes usar para pelar una naranja, por ejemplo, o lo puedes usar, como decimos, que vuelvo a recalcar, no animamos a matar a nadie desde aquí, pero puedes usarlo para acuchillar a alguien, ¿no? Entonces, los videojuegos puedes usarlos para evadirte de tu vida real y meterte viciadas de 14 horas, que yo alguna me he pegado al FIFA y lo reconozco. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero también los puedes usar para, oye, entretenerte, coleccionar nuevas experiencias, pasar un buen rato o simplemente desconectar del resto de cosas. Claro, de hecho es como pretender meter en el mismo saco al bebedor de cerveza ocasional que se echa una cerveza con sus colegas en la terraza pues, un par de veces a la semana, como el alcohólico que no sabe dejar de beber. Entonces, no puedes meter al mismo saco a ambos porque simplemente comparten el alcohol. Entonces, creo que hay casos que ya lo hemos tocado de adicciones a los videojuegos, igual que otras muchas cosas, y creo que daría pues, para un tema aparte, ¿no? Y intentar desarrollarlo desde otra perspectiva. Aquí estamos hablando desde cómo los videojuegos, como lo ha planteado Esther, nos pueden ayudar a vivir experiencias que de otra forma no podemos vivirlas. Es la única forma que tenemos de vivir esas experiencias y de cómo también nos ayudan incluso a aprender más y mejor desde otros puntos de vista, desde otros prismas.
Vale, pues yo creo que podemos pasar al último bloque de preguntas, que son, de nuevo ya nos salimos del tema, ¿no? Y volvemos a hacer preguntas un pelín más generales para cerrar, que bueno, van relacionadas un poco en la línea con un poco lo que David y yo estamos, que todavía está ahí en debate, los objetivos de este proyecto, ¿no? Que son muchos y uno de ellos es conocer un poco mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Para tomar mejores decisiones y un poco con el fin de vivir una mejor vida, ¿no? Nos gusta mucho el concepto este de los griegos, aunque les has metido algún palo, Esther, de eudaimonia, ¿no? De esta mejor vida, acercarnos a nuestra mejor versión. Y la pregunta un poco en línea por ¿qué 3 libros te han ayudado a ti a entender mejor el mundo que nos rodea? Vale, 3 libros que además creo que son de mis favoritos, ¿no? Porque tengo varios, no puedo escoger uno solo. 3 libros que me han ayudado a comprender mejor el mundo. Bueno, pues serían... ahora voy a explicar por qué, ¿no? Ahora lo voy a detallar. Pero serían Pabellón de reposo, de Cela, La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, y luego Demian, de Hermann Hesse. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar con Pabellón de reposo, de Cela. No sé si lo habéis leído, conocéis un poco de qué va. Bueno, muy rápidamente, bueno, el argumento gira en torno a la tuberculosis, ¿no? A esta tremenda enfermedad en España en la década de los 20, ¿no? Diréis que qué gustos más raros tengo, ¿no? Esta chica leyendo libros sobre tuberculosos, ¿no? Hace no sé cuántas décadas. Bueno, si este libro me resulta tan interesante para entender el mundo es por 2 cuestiones, ¿no? Hay 2 motivos que lo explican. Uno es la noción de enfermedad como parte integrante de lo humano. No hay vida, no hay existencia si no hay enfermedad, ¿no? Es algo que nos hace, la enfermedad está ahí. Eso por una parte. Por otra, es interesante cómo en este libro vemos que la enfermedad, la tuberculosis en este caso, iguala a las clases sociales, ¿no? El libro gira en torno a la experiencia de diversos pacientes, ¿no? Que están internados en un hospital en la Sierra de Madrid, ¿no? Están solos, nadie les puede visitar. De hecho, tampoco nadie quiere visitarlos porque son muy contagiosos, ¿no? Y bueno, uno va leyendo esas cartas de los pacientes, su día a día, ¿no? Cómo se sienten solos, cómo van perdiendo poco a poco su vida y sobre todo ver eso, ¿no? Cómo tanto en las clases bajas como en las clases más altas la tuberculosis se pegaba fuerte, ¿no? Y todo el mundo se sentía igual de solo. Eso sería Pabellón de reposo. Luego, La sombra del ciprés es alargada, de Delibes. Creo que es una de las mejores novelas existenciales y filosóficas de la historia. Yo estoy convencidísima de esto. ¿Qué es lo que me atrajo del libro? Bueno, aparte de la calidad literaria en sí, ¿no? Que es indiscutible en Delibes, es la idea que propone, ¿no? A través de la vida del protagonista, que trata continuamente de desasirse de todo y de todos por el miedo a sufrir, ¿no? Es un personaje atormentado que a lo largo de su vida va perdiendo a todas las personas importantes, ¿no? De manera muy, muy trágica. Y bueno, pues el cómo él trata de no conectar, ¿no? Como decía, de no asirse a los demás para no sufrir, pero al final no puede hacerlo, porque el ser humano es un animal social y necesitamos de los otros, ¿no? Pero esa lucha interna de él por alejarse y acercarse al mismo tiempo es tremenda, ¿no? Enseña muchísimo. Y luego ya finalmente Demian, de Hermann Hesse, un escritor que me encanta, me apasiona, es uno de esos libros porque lleva a comprender muy bien que no todo es blanco ni negro, sino que hay muchos matices y con el ser humano pasa lo mismo. No somos ni buenos ni malos, sino que en nuestro interior hay ambas cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y nunca es una la que gobierna, siempre es una mezcla de todo, ¿no? Pues esos serían los tres libros. Pues apuntados quedan, no conocía ninguno de los 3 y eso me gusta porque muchas veces cuando preguntamos por libros se repiten muchísimos libros que son pues, bastante conocidos y me gusta que hayas nombrado 3 libros que al menos yo, no sé tú Sergio, pero yo no los conocía. Pero bueno, tomamos nota y los dejaremos también en las notas del episodio para quien quiera pegarles un ojo y si le apetece pues comprarlos y leérselos, pues ahí estarán.
Y Esther, quiero cerrar con una pregunta que la estrenas tú, la pregunta, porque queremos preguntársela a partir de ahora a todas las personas que se pasen por estos micros. Y es una pregunta pues o muy fácil o muy complicada, según cómo la quieras entender. El contexto de esta pregunta es que en este proyecto, en el Rincón de Aquiles, nuestro principal claimer es conviértete en mejor persona, ¿vale? Gracias a nuevas ideas, conocimiento, perspectivas, experiencias, debates. Pero claro, nos parecía un poco atrevido decir a cada persona qué significa ser mejor persona. Porque para Sergio puede significar una cosa, para mí puede significar otra y para ti seguramente signifique otra, ¿no? Son palabras abstractas como puede ser pues, la felicidad, que hemos debatido antes de ella, como el éxito, como la plenitud. Entonces, quiero preguntarte ¿qué significa para ti ser una buena persona? Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho hasta el día de hoy, incluyendo defensas de TFM y cosas así. Es una pregunta jodida, O sea, si me permitís la palabra, que suena muy mal. Bueno, ya os he dicho la pregunta anterior, ¿no? Referente a los libros que no somos ni bueno ni malo, que no hay ninguna parte, ¿no? de esas dos que gobierne, que realmente somos buenos y malos al mismo tiempo, según las circunstancias, ¿no? de vida de cada uno. Pero sí que creo, ¿no? Si tratásemos de, bueno, pues de encaminarnos a ese ser una buena persona, que la honestidad con uno mismo es el pilar fundamental, ¿no? El tener unos valores, que no hace falta tener muchos, que yo creo que con uno o dos suficiente, ¿no? Y el remitirse siempre a esos valores y a respetarlos, ¿no? El luchar por ellos y defenderlos. Creo que eso es importantísimo, la honestidad con uno mismo, pero también la honestidad para con los demás, ¿no? Es ser una persona leal cuando hay que serlo y también saber dejar de serlo cuando ya no pintamos nada, ¿no? en la circunstancia que sea. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? La honestidad. Pues oye, muchísimas gracias por atreverte a responder esta pregunta muy complicada, pero que nos gusta saber pues, cómo entienden otras personas el ser una buena persona, ¿no? Y esperemos que en un futuro podamos recopilar, Sergio y yo, esas ideas diferentes y podamos intentar pues, trazar como un mapa mental muy grande de qué significa ser buena persona para muchos de nosotros. Y Esther, pues bueno, darte otra vez las gracias por pasarte por aquí. Y bueno, la última pregunta, si alguien quiere saber más sobre ti, encontrarte, seguirte, estar un poquito al tanto para ver cuando saques el doctorado ahí, estar al tanto, ¿dónde pueden seguirte o buscarte? Bueno, pues pensando en redes sociales, estoy muy activa bueno, aunque sea un poco raro, ¿no? Que no es lo habitual, en Facebook es donde suelo compartir, bueno, pues un poquitín todo lo que hago a nivel académico. Me pueden encontrar por mi nombre completo, con los dos apellidos. Luego también suelo escribir, aunque ahora ya no tanto, para un par de colectivos de filosofía. Uno es Filosofía en la Red, ahí tengo varios artículos publicados, y el otro es Colectivo Filopoiesis. Uh-huh. Ahí suelo, bueno, pues siempre que puedo compartir algún pedacito de lo que soy, ¿no? Twitter está por ahí, un poco muerto de risa, pero bueno, también voy compartiendo, tratando de compartir pues lo que hago. Bueno, dejaremos todos los accesos, todos los enlaces directos en las notas del episodio. Yo creo que, Sergio, también dejaremos algún enlace directo a algunos artículos que tienes, Esther, que nos ha gustado mucho, como el de, lo hemos comentado antes, ¿no? Filósofos que el mercado necesita, o abordar la soledad desde la literatura, que es un tema que no nos ha dado tiempo a tocar, pero bueno, dejamos aquí el artículo para que la gente que se quede con esa curiosidad, esa intriga, pues que lo lea tranquilamente. Esther, mil gracias por pasarte por nuestra casa y, bueno, pues tener los micros abiertos para cuando quieras. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, porque la verdad es que tenía muchas ganas, ¿no? De, bueno, poder hablar de estas cosas que me apasionan tanto, y bueno, pues si se puede aportar ese granito de arena tan necesario, pues encantadísima. Así que gracias. Genial. Te mandamos un fuerte abrazo, Esther. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo.
Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.